Ingresa al Paraninfo de la Academia Nacional de Medicina el académico doctor Carlos Cabrera Lozada, recipiendario de este acto. Bienvenido, académico Cabrera. A continuación, ingresan los expresidentes de la Academia Nacional de Medicina, la doctora Isis Neser de Landaeta. Ingresan ahora los académicos, individuos en número, presenciales. Bienvenidos, académicos, aquí en la primera fila, como ustedes lo deseen. Desearía que me dejaran estos dos sitios libres, por favor. Ingresan los miembros correspondientes nacionales. En las sillas de allí y del frente. Gracias, doctora. Ingresan los miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina. En este momento, autoridades universitarias y ahora la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina. Las autoridades universitarias aquí, por favor, doctora Garcés. El académico de Abreu, la doctora Enriqueta Sileo, el vicepresidente académico doctor Felipe Martín Piñate y el presidente académico doctor Uníades Urbina. Bienvenidos al podio. Permanecemos de pie para escuchar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Adelante, por favor. Pueden tomar asiento. El secretario Andrés Sollano está indispuesto y el acto está a cargo del tesorero que funge como secretario accidental, el académico de Abreu.
Buenos días. Verificamos el quórum y hay quórum, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se da por abierta la sesión extraordinaria del día de hoy. Hoy, jueves 12 de diciembre de 2024, tenemos una sesión solemne que es la juramentación e incorporación del doctor Carlos Ramón Cabrera Lozada como individuo número al sillón séptimo. La agenda del día de hoy es palabras de apertura por el presidente de la Academia, doctor Uníades Urbina. A continuación, juramentación del académico Carlos Ramón Cabrera Lozada como individuo número sillón séptimo. Posteriormente, discurso de recepción del recipendiario y luego discurso de bienvenida por el académico José Manuel de Abreu, individuo número sillón 5. Tiene, doctor Uníades Urbina, sus palabras de apertura. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta su casa, la Academia Nacional de Medicina. Hoy es un día más de fiesta académica, como siempre lo denomino, porque nos encanta tener el auditorio y el Paraninfo con la presencia de todos ustedes para hacer la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Carlos Cabrera Lozada, que se incorpora como individuo de número ocupando el sillón número séptimo. Y pues siempre digo fiesta académica porque así hacemos relevancia de los valores que tiene cada uno de nosotros y sobre todo en el caso del recipendiario. Y entonces, bueno, lo acompañamos en este ascender dentro de la escalera de mando, como quien dice aquí dentro de la academia, de miembro correspondiente nacional, asciende a individuo de número, y eso nos alegra muchísimo, renovar la plantilla de nuestra academia en presencia de todos los expresidentes, de todos los académicos, y bueno, esa es la idea, que estén todos aquí. Damos la bienvenida a nuestra vicerrectora académica, la doctora María Fátima Garcés, al doctor José Ramón García en representación del decano de la Facultad de Medicina, doctor Mario Patiño, a todos los expresidentes, a todos ustedes, muy buenos días, y señor secretario, continúe con la agenda del día. A continuación, juramentación del académico doctor Carlos Ramón Cabrera Lozada como individuo de número sillón séptimo. Se designa a los académicos Eduardo Morales Briceño y doctor José Luis Ceballos para que acompañen al recipendiario hasta el presidium para la juramentación de ley. Vamos. Allá, yo me quedo aquí para leer esto. Esperen allá de ladito, al lado. Ponte aquí. Y levanta la mano derecha. Ciudadano doctor Carlos Cabrera Lozada, ¿jura usted cumplir con los deberes que como individuo de número de la Academia Nacional de Medicina le imponen la Constitución, las leyes de la República y los estatutos reglamentarios de la Academia? Juro. Si así lo hicieres, habréis cumplido con vuestro deber, de lo contrario que Dios, la patria y la Academia os lo demanden. Con la imposición de la medalla y la entrega del diploma que le acredita como individuo de número para ocupar el sillón séptimo de la Academia Nacional de Medicina, queda usted incorporado en el sillón correspondiente. Queda usted incorporado, doctor. Los individuos número doctor Eduardo Morales y José Luis Ceballos van a acompañar al individuo número doctor Carlos Ramón Cabrera Lozada al púlpito de Santo Tomás para dar su discurso de recepción.
ciudadano doctor Unides Urbina Medina, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Felipe Martín Piñate, vicepresidente. Doctor José Manuel de Abreu, tesorero. Doctora Enriqueta Sileo, bibliotecaria. Doctora María Fátima Garcés, vicerrectora de la Universidad Central de Venezuela. Doctor José Ramón García, coordinador de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en representación del decano Mario Patiño. Muy distinguidos académicos, individuos de número, miembros correspondientes nacionales e internacionales, invitados de cortesía, invitados especiales, distinguidos familiares del doctor Guillermo Colmenares Arriaza, licenciada Corina Colmenares, apreciados colegas, familiares y amigos. Hoy, 12 de diciembre de 2024, muchas cosas vienen a mi mente. La primera, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. En la religión cristiana es la Virgen del Nonato, protege al no nacido. Es la señal de la dedicación de mi especialidad de proteger al no nacido. Tal día como hoy, hace 26 años, fui padrino de promoción de un buen grupo de ginecostetras, todos exitosos. Hoy me acompaña la doctora Adriana Notaro, en representación de ellos. Un día como hoy, la primera promoción de médicos maternofetales de la cual fui padrino culminaba en sus estudios de medicina maternofetal y también fundamos con mucha humildad la Sociedad de la Especialidad. Qué emoción tan grande se siente en el día de hoy de compartir esos 137 pasos desde la Academia Nacional de Medicina hasta el púlpito de Santo Tomás de Aquino, acompañado de nuestra invaluable y muy estimada señora Eva Angulo Hernández, quien nos dirige en el camino en este honroso momento de dejar libre el puesto 16 como miembro correspondiente nacional para llegar a este recinto que fue y sigue siendo el más glorioso de la Universidad Central de Venezuela, para ser incorporado hoy como individuo de número de esta prestigiosa corporación. Encontrarse con algunas autoridades de nuestra universidad, de la Facultad de Medicina, ver ingresar a los miembros correspondientes nacionales, a los individuos de número, a los expresidentes y a los honorables miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, y esperar con impaciencia, ahí sentado, que se nos invite a caminar escoltado por los académicos Eduardo Morales Briceño y el doctor José Luis Ceballos, para tomar el juramento de ley de cumplir y hacer cumplir la ley orgánica y sus reglamentos. Y con gran emoción luego dirigirnos a este púlpito de Santo Tomás de Aquino y subir estos 6 escalones con una suprema emoción de visualizar desde aquí la histórica majestad de este recinto y de sus actuales miembros y prestigiosos invitados. Esto es indescriptible, y pensar que estas emociones se han compartido con 210 médicos venezolanos que hemos logrado juramentarnos como individuos de número. En esta nuestra nueva zona de confort, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, sin duda esto tiene una impronta para el resto de nuestras vidas. Una vez sentida esa emoción de esos 209 individuos de número que dictaron su discurso de incorporación desde aquí, es imperativo evocar la memoria de los 3 que ocuparon el sillón séptimo, que hoy recibo con mucha humildad, fidelidad, lealtad, cariño y profundo respeto. El primero de ellos, el doctor Francisco Hermógenes Rivero Feo, desde 1875 a 1962. Fue uno de los 35 fundadores de la Academia Nacional de Medicina, quien fue y ha sido el más joven individuo de número y miembro fundador de la Academia Nacional, con 29 años, elegido el 7 de julio de 1904 y se incorporó el 18 de noviembre del mismo año con su trabajo Contribución al estudio de las fístulas umbilicales,
cuyo juicio crítico lo hizo el doctor Pablo Acosta Ortiz. Colaboró el 5 de febrero de 1942 con el juicio crítico de Franz Condes Hans, sillón sexto, a su trabajo Primera Laringiectomía practicada con éxito en Venezuela. En el índice global, desde 1893 a 1962, figura con 17 publicaciones. Nació en Guasipati, Estado Bolívar, el 1 de octubre de 1875. Fueron sus padres el doctor Hermógenes Rivero e Isabel Feo de Rivero. Se graduó de doctor en Ciencias Médicas en la Universidad Central de Venezuela en 1895, con su tesis doctoral de 3 partes. Primero, impedimentos, impedientes y dirimentes del matrimonio. Segundo, tuberculosis locales y su tratamiento. Tercero, el aborto provocado, sus indicaciones y su manual terapéutico. Sin lugar a dudas, temas extremadamente controversiales, incluso en la actualidad. En octubre de 1895 se residenció en París por 3 años, en cuya Facultad Médica y Hospital de Asistencia Pública hizo estudios libres, y a fines de 1898 regresó a Venezuela para entregarse al ejercicio de su profesión, interno en el Hospital Vargas de Caracas. En 1898 intentó hacer una gastrectomía por primera vez en Venezuela, en el Hospital Vargas, en un cáncer muy avanzado. Fue profesor de cirugía de la Universidad Central entre 1900 y llegó a ser su vicerrector entre 1899 y 1900. Licenciado previa reválida para ejercer medicina por el Board of Medical Examiners, Puerto Rico, y reválida en Santo Domingo, profesor de rinolaringología de la Escuela para Posgraduados del Polyclinic Hospital of New York. Cirujano jefe de servicio del Pan American Hospital of New York y profesor de patología quirúrgica por concurso en la Universidad Central. Regentó otras cátedras en la UCB, odontológicas, medicina operatoria, clínica quirúrgica y fue cirujano del Hospital Vargas. Fue vicerrector interino en 1930 y director de la Escuela de Medicina en 1940. Llegó a ser ministro del Trabajo y Comunicaciones, gobernador del Estado Carabobo y del Estado Miranda, ministro plenipotenciario en la República Dominicana, embajador en Cuba. Perteneció a las sociedades venezolanas de otorrinolaringología, oftalmología y neurología. Miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Cirugía, miembro de la Sociedad Francesa de Otorrinolaringología, fundador numerario de la Academia de Medicina de Puerto Rico, Sociedad Médica Hispana de Nueva York, Colegio Norteamericano de Cirujanos, Academia de Ciencias Médicas Físicas y Naturales, y en La Habana, Cuba, y de la Sociedad Cubana de Otorrinolaringología, director de Asistencia Social en el Ministerio de Sanidad, y fue quien descubrió la esporotricosis clínica y laboratorio en Puerto Rico y República Dominicana. Escribió artículos en revistas nacionales puertorriqueñas y dominicanas, autor de los libros Clínica y Críticas Quirúrgicas, Clínicas y Policlínicas Otorrinolaringológicas. Recibió las condecoraciones Instrucción Pública y al Mérito José María Vargas. Fue el último sobreviviente de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina. Falleció en Caracas a la edad de 87 años el 11 de febrero de 1962. Su dedicación, la otorrinolaringología. El segundo, el doctor Victorino Márquez Reverón, de 1917 al 2002. El 18 de octubre de 1956 fue elegido para el puesto 30 como miembro correspondiente nacional por el Distrito Federal. Sucedió al doctor Gualberto Briceño Rossi, quien falleció en 1954. El 2 de noviembre de 1962 fue elegido individuo de número para el sillón séptimo. Sucedió al doctor Francisco Hermógenes Rivero. Se incorporó el 20 de febrero de 1964 con su trabajo Valor práctico de la electronistagmografía rotatoria, cuyo juicio crítico lo hizo el doctor Oscar Bullón Graterol.
La recepción académica se llevó a efecto el 28 de enero de 1965 y le dio la bienvenida el doctor Pedro Bianco Gaspri. Colaboró el 30 de noviembre de 1995 con el juicio crítico de Esteban Garriga Michelena, sillón 32 al trabajo Cirugía de la laringe. En el índice global de 1893 a 1992 figura con 6 publicaciones. Nació en Caracas el 2 de noviembre de 1917 y falleció en la misma ciudad en el año 2002. Hijo de Armando Márquez Irragorri y de Margarita Reverón Montemayor. Doctor en Ciencias Médicas de la Universidad Central de Venezuela en 1941. Su tesis doctoral, la ostomastoiditis del lactante y su relación con los trastornos graves de la nutrición. Estudio de posgrados en la Clínica Chevalier Jackson en Filadelfia y en el Manhattan Health Northstroke en Nueva York. En la Clínica Universitaria de Milán, en el Servicio de Pietrantoni y Cirugía Otológica de George Sandburg en 1956. Médico residente del Hospital de Niños, adjunto de otorrinolaringología del Hospital de Niños, jefe de servicio de otorrino en el mismo hospital, instructor en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Vargas, jefe de servicio en el mismo hospital. Llegó a ser profesor titular de la Cátedra de Otorrinolaringología en el Hospital Vargas de Caracas. Fundador y director del Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje. Iniciador de la microcirugía del oído en 1957 y de la laringe por vía endoscópica en 1965. Ambas en el Instituto de Otorrinolaringología en San Bernardino. Miembro correspondiente nacional de la Academia de Medicina del Zulia. Miembro de las Sociedades Venezolanas de Cirugía, Pediatría y Otorrinolaringología. Miembro internacional de la Sociedad de Esofagobroncoscopia de la Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología y de la Sociedad Interamericana de Cinematografía. En su currículo figuran 39 publicaciones, todas relacionadas con la otorrinolaringología, entre las condecoraciones recibidas, la Orden del Libertador, la Orden Francisco de Miranda y la Orden Cecilio Acosta. Su dedicación, la otorrinolaringología. El tercero, el doctor Guillermo Colmenares Arriaza, 1938-2023. Nació el 25 de diciembre de 1938. Médico cirujano en 1963. Cursó posgrado de cirugía en el Hospital Universitario de Caracas entre los años 1965 y 68. Cirujano adjunto al Hospital Universitario de Caracas desde 1970. Doctor en Ciencias Médicas en 1979 en la Universidad Central de Venezuela. Miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cirugía, de la Sociedad Venezolana de Oncología, secretario del Colegio Internacional de Cirujanos, de donde fue presidente en el periodo de 1986-87, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y de Cirugía Endoscópica, coautor del texto manual del interno y autor o coautor de más de 60 trabajos publicados en 46 revistas indexadas. Autor manual para el residente del Hospital Universitario de Caracas, Premio Anual de Investigación de la PUC de la Universidad Central, cirujano de la Clínica Racetti, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Risque de Caracas, tutor de varios trabajos especiales de investigación, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Caracas y director de su curso de posgrado, miembro de numerosas comisiones de la UCB en la Facultad de Medicina, de la cual fue el miembro del Consejo de la Escuela Luis Racetti, miembro de la Comisión de Relaciones Gremiales, Colegio Médico de Caracas, miembro honorario del Hospital Universitario de Caracas, medalla de oro del 2002 y miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Cirugía en el 2008, director de la Revista de Cirugía por el trienio 1993 a 1996. Miembro correspondiente nacional en el puesto 30 en 1991. Electo individuo de número el 22 de febrero del 2003. Se incorporó el 19 de junio del mismo año con el trabajo Acreditación ante el CNU de un posgrado universitario de cirugía.
Perteneció a la Junta Directiva de la Academia Nacional desde el 2004 hasta el 4 de octubre del 2023. Fue honrado con la Orden Francisco de Venanzi, Orden José María Vargas y la Cruz de Sanidad en 1997, condecoración de la Academia Nacional de Medicina en el 2007 y miembro directivo de esta academia desde el 2004 hasta el 2023, 18 años. Dedicación, cirugía general. Realizados los honores correspondientes a los ancestros del sillón séptimo, es importante atesorar y agradecer en esta tribuna tan especial a todos aquellos que de una u otra forma nos acompañaron en el tránsito de vida como personas y como médicos. Mi primer tesoro, mis padres, Luisa Lozada de Cabrera y Carlos Cabrera Hernández, siempre estuvieron ahí con su ejemplo y gran esfuerzo. Lo dieron todo para lograr mi educación y supieron sin dudas enseñarme lo hermoso de la vida, la honestidad, la lealtad y todo ese componente que solo viene de la casa, del hogar bien constituido. De los estudios de medicina, honrando a un gran médico y mejor persona, de esos que inspiran a imitar, el doctor Armando Peña Alemán, nos acompañó en casi todos los años de la carrera. Fue el gran amigo, profesor exigente y con su ejemplo el guía de muchos aspirantes a medicina, en donde con empatía hacía de nuestros logros los suyos. Sin dudas, un gran maestro. Hoy te recuerdo por tu gran bonomía. El doctor Manuel Ávila, con quien compartimos nuestros primeros pasos de clínica médica, al igual que el profesor Misael Ruiz, siempre muy pendiente de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. En reflexión personal, aún no logro entender por qué los profesores de medicina tienen que ser tan severos. De nuestra promoción, los aspirantes superábamos 1.200, entramos a cursar 650 y solo nos graduamos en primera cohorte 124. Sin duda, una carrera muy esforzada. Doctor Felipe Martín Piñate, en un análisis del paradigma crítico, reflexivo, dialéctico. Escuchemos esto. Bachilleres mal preparados. Esto fue hecho por la UCAT, publicado en el día de ayer, por eso lo tengo en hoja aparte, y digeridos en la madrugada para presentárselos a ustedes. Diciembre 11 de 2024. Cito. La situación de disponibilidad de profesionales de la docencia para la atención de estudiantes de educación primaria y secundaria se ha agravado considerablemente. Se habla, aunque no se cuenta, con cifras oficiales de un déficit cercano a 250.000 docentes. Consecuencias, cuando se habla de consecuencias sobre la calidad de la educación, ya no nos importan las causas. Vamos a hablar de las consecuencias, de que eso sí podemos hablar. Sobre la calidad de la educación recibida por los estudiantes, no nos referimos a la tasa de reprobados o a un bajo promedio de calificaciones obtenidas. Es casi imposible obtener algunos de esos datos sobre estos aspectos porque no hay cifras oficiales. Sin embargo, un buen indicador de la calidad de esta formación se puede obtener a partir del rendimiento de los estudiantes en los semestres iniciales de las carreras que se imparten en las universidades, como también nos pasa en los posgrados en el primer cuatrimestre cuando recibimos egresados de varias universidades, que se han caracterizado por tener un alto nivel de exigencia. La Universidad Central de Venezuela es exigente. En este sentido, se mostrarán cifras del rendimiento de 573 nuevos estudiantes inscritos en marzo del 2024, en diferentes carreras
de otra facultad a la cual me digno de pertenecer, que es la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Estos datos fueron dados a conocer por el decano de esa facultad, el doctor Ernesto Fuenmayor, quien de manera responsable y transparente los diera a conocer. La idea era alertar sobre las dificultades de los estudiantes de nuevo ingreso para aprobar asignaturas de primer semestre. A continuación se observará por cada carrera el número de estudiantes inscritos en marzo del 2024 y el número de estudiantes que no aprobaron ninguna de las asignaturas inscritas. Cuando eso sucede, los estudiantes son objeto de la sanción prevista en el artículo 3 de las normas sobre el rendimiento mínimo y condiciones de permanencia de los alumnos de la Universidad Central de Venezuela, que reza: todo alumno que en un periodo no apruebe el 25% de la carga académica que curse o que en todo caso no apruebe por lo menos una asignatura, deberá participar obligatoriamente en el procedimiento especial de recuperación establecidos en las normas. Comencemos con el caso de biología. Se inscribieron 144 nuevos estudiantes en marzo del 2024 y para final de semestre 109 no habían aprobado al menos una asignatura, lo cual representa el 75,6%. En la Escuela de Matemáticas se inscribieron para el mismo periodo 64 estudiantes, de ellos 35 no aprobó al menos una asignatura, 54,6%. En química se inscribieron 84 estudiantes, 56 no aprobó ninguna asignatura, 66,6%. La Escuela de Física inscribió 79 bachilleres, 45 de ellos no aprobaron, 57%. En la carrera de computación ingresaron 174 estudiantes, 109 no aprobó una sola asignatura, 75%. Por último, en geoquímica, iniciaron en marzo del 2024 28 estudiantes, 7 de ellos no aprobaron ninguna asignatura, un 25%. En resumen, de 573 estudiantes inscritos, 365 no lograron aprobar al menos una asignatura. Dicho de otra manera, un 64% de los nuevos inscritos no fue capaz de superar las exigencias del primer semestre. No contamos con información sobre los 208 estudiantes restantes porque al menos aprobaron alguna asignatura, pero eso da una data de menos del 25% de las asignaturas inscritas. Estos números, si bien corresponden a una muestra muy pequeña de los bachilleres que durante ese periodo ingresaron a sus estudios superiores en las universidades del país, puede ser la punta de un iceberg que oculta una realidad más abultada de la que se deja ver. Esa es la consecuencia de la crisis educativa y que los que ejercemos la docencia en las diferentes escuelas vemos 2 años esperando por un cupo para poder entrar y después una formación que dicta mucho, porque no hay profesores de matemática, de física, de biología y ahora tampoco de castellano ni de inglés. Sin someternos a experiencias que deberíamos ver cómo sería esta capacidad intelectual de análisis matemático y análisis del lenguaje. Eso es para reflexionar crítica y dialécticamente, doctor Felipe Martín Piñate. Nada como ejercer como médico rural. Es un año en donde el saco de buena suerte está muy lleno y el saco de experiencia está totalmente vacío. Casi que me quedo como médico rural para siempre, a no ser porque el médico del pueblo, que me dejaba una consulta mientras él salía de vacaciones, me agarró un día, me pidió la llave de su consultorio privado y me dijo: no mereces ser ni quedarte como un médico de pueblo. En poco tiempo entendí el pensar del doctor Rafael Guiñán. Del internado dirigido de obstetricia y ginecología en el Hospital General del Oeste, José Gregorio Hernández, Dios puso en mi camino a una intensa y severa profesora. ¿Y quién iba a pensar que me acompañaría por el resto de la vida como médico?
la académica e individuo de número, la doctora Ofelia Uzcategui, a quien tengo muchísimo que agradecer, desde ser mi evaluadora en mi trabajo especial de investigación hasta ser mi tutora de maestría y doctorado. Por su gran insistencia estoy hoy aquí. Lo logré, doctora Ofelia. Gracias. Por cierto, en el también conocido Magallanes de Catia, conocí una hermosa estudiante de medicina que se sentía retada y juraba que me pondría en mi lugar. Eso sí no lo logró, o yo aún no me he dado cuenta, pero poco después se convertía en mi novia, Caifígalo Barbusano, y me llevaría a conocer el lugar que fue mi primera gran zona de confort, la maternidad Concepción Palacio. Debo decirle que desde ese 3 de diciembre de 1984 tuve dos grandes emociones. La primera, me enamoré de ese lugar. No lo conocía. Yo venía de la primera promoción del Núcleo Aragua La Morita, los pioneros de La Morita. Desde la entrada principal de la maternidad nueva hasta el escondido lugar donde quedaba la dirección del posgrado en la oficina del último piso, al frente del auditorio principal de la maternidad vieja. Me enamoré de la maternidad Concepción Palacio. Lo único que pensaba y le preguntaba a mi novia es, ¿cómo hago para quedarme a trabajar aquí? Créanme que era dificilísimo lograrlo. En esa oportunidad conocí a otro gran maestro académico y hoy individuo de número, el doctor Saúl Kisser Jorniski, quien era el director de la especialidad de obstetricia y ginecología. A estas alturas, ya yo era el traidor 1 por no haberme quedado en el Hospital General del Oeste para cursar el posgrado con la doctora Ofelia Uzcategui, y también el posible votado por mi primer encuentro con el doctor Saúl Kisser. Fue muy dramático, pero emocionante. Me costó muchísimo hacerlo cambiar de idea. Me presentó en la primera asistencia del hermoso recibimiento que se estilaba en la maternidad Concepción Palacio con todas las autoridades, director, subdirector, jefe de departamento, presidentes de la sociedad de médicos, todos estaban, que estaban además extrañados porque al pasar la lista el director, después de pronunciar mi nombre, me mantuvo parado 60 largos segundos para continuar con la asistencia. Aún recuerdo a la directora de la maternidad Concepción Palacio preguntar, ¿qué es lo que pasa? Solo él sabía lo que había pasado y lo que estaba por pasar. El doctor Saúl Kisser además era el jefe de sala de parto y me capturó ese 1 de diciembre haciendo mi primera cesárea a escondidas, que mereció uno de esos regaños en voz bajita, pero que llegan al alma. Aún recuerdo con claridad la primera reunión de los viernes en una mesa redonda, las siguientes palabras. Este año vamos a cambiar la forma. En vez de preguntar desde los cursantes a los miembros de la mesa, preguntaremos de aquí para allá, por ejemplo, Cabrera. La pregunta fue, la púrpura, imagínense, primera semana de primer año en un posgrado. La púrpura trombocitopénica idiopática, ¿cuáles son las repercusiones sobre la madre y el feto? Escuelas de conducta que existían y cuál se aplicaba en la maternidad Concepción Palacio. Yo no tenía ni idea. Para mi sorpresa, pide la palabra una residente de segundo año. Se estilaba que, sin que nos enteráramos los de primero, los de segundo año se rifaban a ver a quién iban a escoger para educarlo en el arte de la obstetricia. La doctora Carmen Rosa Silva, y contesta de manera impecable esa pregunta. Salí de ahí comentándole a mi novia que no servía para esta especialidad. El castigo continuo me enseñó a las buenas a usar el force del Laufe, y solo él y yo sabíamos lo que sufrí. Hasta el mes de mayo, que presenté una actividad sobre un tema al cual él siempre había mandado a sentar a los cursantes de los años anteriores por deficiente. Era tradición recibirlo de quien lo había dictado y actualizarlo. Recuerdo con mucho beneplácito sus pausadas palabras al terminar mi exposición. Acabo de sacar al doctor Cabrera de la lista negra. En la maternidad se estilaba que en junio había un examen y el que aplazaba
lo desincorporaban del posgrado. Solo mi novia y yo sabíamos lo que me había costado desarrollar este tema. Para hacer el cuento corto, el doctor Kisser y yo empezamos a publicar juntos. Se extrañó mucho de mi petición, le expliqué y aceptó. Me ayudó en el parto de mi primer hijo, quien tiene el segundo nombre de Saúl, en honor al que aún sigo considerando mi maestro. He logrado los cargos que él ha ocupado. Hoy, uno más, ser individuo de número igual que el doctor Saúl Kisser-Jornitzky. Otro médico para recordar en ese primer año de posgrado es el profesor Jaime Díaz Bolaño. Con él cursamos cirugía y créame que con él aprendimos todos y cada uno de los nombres propios del instrumental quirúrgico, las suturas, las técnicas quirúrgicas y a no decir nunca tumoración, es tumor. En un 7 de junio decidimos contraer nupcias Caifígalo y yo y aún estamos felizmente casados. En el segundo año me tocó también otro profesor que fue un gran amigo, compañero, confidente y solo comprendido por sus pacientes y los que lo conocíamos muy bien, el doctor Edgar Jiménez Villegas. Gracias a él me formé en docencia en educación superior en la Universidad Central, que no sirvió, el objetivo era para que yo lo supliera cuando él se retirara. Llegó un momento en que entendí que él no se iba a retirar y entonces sirvió para crear la especialidad de medicina materno-fetal. En las buenas y en las malas siempre estábamos allí. Gracias a él concursé como especialista. Yo no sabía que cuando uno se graduaba los médicos eran tan envidiosos que no le decían a nadie. El doctor me estuvo buscando durante 3 meses hasta que logró encontrarme en teléfono de mi casa y tuve continuidad administrativa gracias a él. Mi puntuación en el concurso fue bastante alta. Recuerden que les preguntaba el primer día, ¿cómo hago para quedarme aquí? Pues lo hice y lo logré. Por esas oportunidades de la vida y sintiendo que Dios me interpretó, así llegué a ser el director general del Servicio Autónomo Maternidad Concepción Palacio. Formábamos parte de las 3 Marías, Hospital Vargas de Caracas y el Hospital JM de Los Ríos, bien llamado también el Hospital de Niños, y la Maternidad Concepción Palacio. Por cierto, el único director general, porque los anteriores y los siguientes han sido directores en línea dependientes de la Dirección de la General de Salud. Me tocaron como director 2 horas 0. Hoy se dice fácil, en el contexto del momento fue bastante difícil. Días y noches de absoluto sacrificio, acompañado de verdad por unos cuantos médicos que en el anonimato ayudaron, al igual que las siempre dedicadas enfermeras, que colaboraron inmensamente en atender a esas pacientes. Fui honrado con un cargo muy difícil de alta gerencia, 1.200 empleados dependientes de la hoy extinta Gobernación del Distrito Federal. Me pasó de todo. Me hicieron 31 auditorías. Fui a reclamar al Contralor del Distrito Federal, el doctor Leonidas Martínez, que desafortunadamente se tuvo que excusar porque le pusieron un caso para resolver en Maturín. Me comentó que él recibía solo instrucciones del gobernador. Eso era un viernes en la tarde y me sugirió que fuera a conversar con el gobernador, quien me recibió, y era Abdón Vivas Terán, quien me explicó los motivos. Fundamentalmente, para cuidarte, Carlito. El siguiente lunes, eso fue el viernes, el siguiente lunes a las 8 de la mañana, recibía a los auditores de mi 32ª auditoría. Desde esos momentos hasta estos instantes, Leonidas y yo somos excelentes amigos y agradezco todas esas incómodas auditorías. Abdón y Leonidas me supieron cuidar, muchas gracias. Hoy es indispensable resaltar el tema de mi tesis doctoral, muerte materna, aspectos sociales, médicos y políticas públicas, al cual el aquí presente, el doctor Mariano, me hizo tener otra óptica de que la muerte materna no era un número, eso es mortalidad, era una acción compleja del bien social de nuestras madres venezolanas. Ahí demostramos que no son 3 tardanzas,
como nos habían enseñado, ni la 4, como propuso Ariel Karolinsky, a decir que la tardanza en la aplicación de los métodos anticonceptivos también implicaba un detalle importante, sino que decidimos que había una quinta, y que esa quinta era la más importante de todas, las políticas públicas. Con inmensa frustración hemos sido testigos o conocedores de muchas muertes maternas, de la atención obstétrica de nuestros hospitales, como nuestra maternidad Concepción Palacio, pasó de la atención gratuita a la devastada. Pacientes de prestigiosas clínicas y de otros países iban a nuestra maternidad para ser atendida, a nuestra querida maternidad. Muchos cursantes del extranjero venían a perfeccionar sus estudios o a hacer la especialidad. Ahora la gran mayoría, por no decir todos, estamos en la indigencia, donde la única alternativa es recurrir a la ayuda casi limosna para poder obtener una atención privada, siempre que se cuente con los recursos necesarios para diagnosticar, tratar y rehabilitar la enfermedad. No solo de nuestras gestantes, sino de cualquier ciudadano que acude a cualquier establecimiento de salud. El silencio de los datos epidemiológicos, así como el individual, ese que vemos día a día en nuestros servicios públicos de salud y hasta de los privados, pueden resultar en un riesgo inminente, ignorancia forzada que no nos permite actuar en los primeros niveles de atención. Los establecimientos de salud sufren de una inimaginable falta de recursos. Hasta para registrar algunos datos de la historia, como el reporte de una ecografía, la paciente debe cancelar la hoja de papel donde se expresarán los resultados de la evaluación. Sin embargo, ahí, nuestro personal sanitario, así como nuestros profesores de medicina, los cuales pagan para ir a atender a los pacientes o ir a impartir clases a aquellos jóvenes estudiantes de medicina y residentes de posgrado, por la mística que sin duda le sobra al médico venezolano. Pero al llegar el momento de la sagrada relación médico-paciente, faltan los suministros apropiados, y no decir de los equipos y su obsolescencia predeterminada, como me han enseñado mis alumnos de la Facultad de Ciencias, que nos obliga a retroceder a la ciencia en el tiempo, interviniendo más de una vez a un paciente sin la simple rayos X de tórax, hospitales sin servicios, algunos tan básicos como la anatomía patológica, porque no pareciera importante, y con egresados de esta especialidad que no han hecho ni una sola autopsia. La migración forzada provoca más sufrimiento que la pandemia. La formación personal se encuentra más amenazada. Los estudiantes que abandonan las aulas, muchos por la mala formación de la educación básica, otros en busca de algo de instrucción que les permita no desvincularse de la academia de calidad. La investigación en el espectro de lo incierto, donde algunos jóvenes, desconociendo su futuro, asumen como válidos criterios insuficientes. Se trata de sobrevivir sin diferencias artificiales, creadas bajo la visión ideológica política. El ciudadano sufre de esas erradas políticas públicas. La mortalidad materno-infantil se ha incrementado, así como el embarazo en las adolescentes y ni hablar de las patologías infecciosas. Pareciera que esto no es relevante. La ética médica pareciera no importar. Las redes sociales, los Instagrams, los TikTokers y otros se han utilizado para hacerse propaganda y obtener unos cuantos beneficios económicos sin contar con las ofertas de bajo costo de los establecimientos privados, donde importa un balance económico positivo y no el impartir salud. Un gran logro y un gran honor fue conocer al académico, el doctor Augusto León Cecchini y al doctor Alfredo Castillo Valeri. Junto a otros destacados profesionales, elaboraron el Código de Ética Médica, que sustituiría al Código de Deontología Médica. Reemplazo que no se pudo lograr porque la vigente ley del ejercicio de la medicina contempla el nombre del Código de Deontología Médica. Como la ley dice deontología, no podemos ponerle ética médica. Por cierto, el artículo 70 de la precitada ley expresa en su texto de los encargados en elaborar el Código
el Código de Ética es la Academia Nacional de Medicina de Venezuela y la Federación Médica Venezolana. En ese artículo se reconoce la vigencia de nuestra corporación. En 1942 se sanciona la Ley del Ejercicio de la Medicina, en donde se define que el ejercicio de la medicina, quienes lo pueden hacer y todas las pautas que deben establecerse para su ejercicio. Ahora bien, la ley que ejerce nuestra profesión ha sido modificada en 3 oportunidades. La primera modificación, en la Gaceta Oficial 3002, número extraordinario del 23 de agosto de 1982, el artículo 8 es la causa de la modificación, donde se obligaba que deberíamos cumplir, devolverle al Estado, aunque sea un ejercicio en medicina, una medicatura rural. La Gaceta Oficial 39.823, del 19 de octubre del 2011, novedad, se incluyeron los médicos integrales comunitarios. La Gaceta Oficial 41.984 del 13 de octubre del 2020, como decreto constituyente, proviene de la Asamblea Nacional Constituyente, de reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina, fechado el 8 de octubre del 2020, donde se modifican los artículos 3, 4, 22 y 35. Para ejercer la profesión se incluyen los médicos militares. ¿Alguien sabe por qué? Quizás la respuesta está en el artículo 35, donde queda explícito que están autorizados para certificar aquellos hechos que comprueben en el ejercicio de su profesión. Lo que más nos llama la atención es que en ninguna de sus modificaciones se debatió el nombre de Código de Ética Médica, que es el nombre correcto de nuestro Código Moral. Otro académico, individuo de número, con quien participé en la gobernanza de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, es el doctor Pedro Faneite Antique, acompañándolo como presidente de Fundasog, el brazo educativo de la sociedad. Sí, sin dudas fue una gestión inolvidable. Pedro, muchísimas gracias y sobre todo por ser de esas amistades que son de oro, porque duran para siempre. Segundo lugar de confort, la hoy coordinación de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Ahí llegué como representante de disciplina de obstetricia y ginecología. Su director era el doctor Rafael Vargas Arenas. En esa comisión, mi vecino a la derecha y desde entonces buen amigo, el doctor José Ramón García. Él era el representante de docencia del Hospital Universitario de Caracas. Allí aprendimos casi todo sobre los posgrados, a tal nivel de que en particular llegué a ser varias veces evaluador de varios posgrados en diferentes universidades del país. A mi amigo José Ramón lo acompañé como adjunto hasta marzo del presente año a la coordinación de posgrados. Crear la especialidad de medicina materno-fetal, que empezó como un curso de ampliación. Quien firma la solicitud, como lo vimos la semana pasada, es el doctor José Ramón García, y luego hacer todos los trámites para una nueva especialidad y obtener las autorizaciones de la Federación Médica Venezolana, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde fue bien severo el hoy mi amigo, el doctor Domingo Can. Los trámites en la Universidad Central de Venezuela, en la Gerencia Central de Posgrado. Después pasar a debatir con los coordinadores y luego a someternos a un jurado de otras universidades para que nos aprueben la especialidad como tal. Medicina materno-fetal es la hija hembra que nunca tuve. Disculpen. La medicina materno-fetal es la hija hembra que nunca tuve y así la considero. Fuimos una unidad dependiendo del servicio de sala de parto, que luego se convirtió en el primer servicio del país y de Latinoamérica en esa disciplina universitaria con sede en la maternidad, que también ha sido mi lugar de confort, con los excelentes profesores, mis mejores alumnos, y con un inmenso orgullo de ser uno de ellos, porque somos familia. Inspiración especial a mis queridos bomberos, por intermedio de la Asociación Nacional de Generales y Oficiales Superiores de Bomberos, ANGOS, cuyo presidente está aquí presente, y es el coronel Jorge Molina,
quien además nos acompaña en la unidad curricular de la Escuela Vargas como invitado ocasional y con permiso del jefe para dar medicina de desastre. Llegar entonces a la Academia Nacional postulado por la doctora Ofelia Uzcategui, Saúl Kisser y el doctor Pedro Faneite para ser miembro correspondiente nacional puesto 16, que había sido ocupado por el doctor Nicolás Bianco, vicerrector académico de la universidad, quien había ascendido a individuo de número. En esta oportunidad, ser postulado de nuevo por la doctora Ofelia Uzcategui y el doctor Saúl Kisser, para ascender con mucha honra al sillón séptimo de nuestra Academia Nacional, que se convierte en otra zona de confort, acompañado por los individuos de número, miembros correspondientes nacionales, miembros correspondientes internacionales, invitados de cortesía, y el espléndido personal, señora Eva Angulo Hernández, señor Nelson Orozco, Mirlarévalo Alayón, Yuseli Fernández Santos, Esmeralda Morón, Dayerlis Pérez, Janet López, Leti Siveira, Elisa Barrera, Andrea Manzanilla, Crismari Estrada, Juan Orlando Pérez, Bruno Lugo, que ahorita no nos acompaña, Héctor Rojas y José Pérez. Mención súper muy especial a una gran persona y sin duda un invaluable compañero y amigo, el doctor Sigfrido Miranda. Después de tantas emociones, debo expresar las gracias a Dios por permitirme tener 40 años con mi esposa, la doctora Kay Fígalo Barbuzano, al licenciado Carsaúl Cabrera Fígalo, al doctor Carlos David Cabrera Fígalo y al recién licenciado Carlián Emiliano Cabrera Fígalo, que son no mi zona de confort, son mi mundo de confort. Virgen de Guadalupe, la protectora de los nonatos, hoy con un nuevo motivo para tenerte presente y nos sigas guiando y le dé la salud a todos los individuos, números y miembros de esta sociedad, de esta corporación, que ayer me notificaron que no podían asistir por quebranto de salud. Muchas gracias a todos ustedes. Señor presidente, seguimos con la agenda del día, con el discurso de bienvenida a cargo del académico doctor José Manuel de Abreu, individuo de número del sillón quinto. Por favor, designe usted los académicos que escoltarán al doctor José Manuel de Abreu al púlpito de Santo Tomás. Muchas gracias, señor secretario. Se designa a la doctora Isis Neser de Landaeta, expresidenta de la Academia Nacional de Medicina, y al académico Rafael Apitz para acompañar al doctor de Abreu al púlpito de Santo Tomás. Doctor Uniadis Urbina Medina, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Felipe Martín Piñate, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctora Enriqueta Sileo, bibliotecaria de la Academia Nacional de Medicina. Doctora María Fátima Garcet, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela. Doctor José Ramón García,
en representación del decano José Mario Patiño de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Distinguidos familiares del doctor Carlos Ramón Cabrera Lozada. Distinguidos familiares del finado académico doctor Guillermo Colmenares Arriaza. Distinguidos miembros de la Academia Nacional de Medicina, señoras y señores. Por disposición de la Junta Directiva de nuestra Academia, he recibido con satisfacción el encargo, a la vez honroso y placentero, como es el de cumplir con darle la bienvenida reglamentaria y de rigor al académico doctor Carlos Ramón Cabrera Lozada, quien por trayectoria asistencial y académica en el campo de la obstetricia, ginecología y la medicina materno-fetal, con motivo de su incorporación como individuo de número a esta ilustre institución, viene a ocupar el sillón séptimo. Cada vez que ascendemos a un sillón por nuestra labor asistencial o académica, otro ha partido con tantos méritos como el mejor de todos. Y en esta ocasión a nuestro querido maestro Guillermo Colmenares Arriaza. Se asume que el parto en épocas remotas ocurría en forma solitaria, sin ayuda, época preobstétrica. Esto ya fue descrito en Grecia cuando Homero, en un verso del himno Apolo, relata el cuadro típico del parto solitario. Cito: Apolo, hijo de Júpiter y de Latona, va a nacer, y Licia, árbitro de los dolores, vuela a Delos, donde está Latona. Esta, sintiéndose próxima a parir, se sobrecoge y abrazándose a una palmera, apoya las rodillas en el tierno césped. La tierra entonces le sonríe y nace Apolo. ¿Y quién es Ilicia? Era la diosa del parto en la mitología griega, con el poder de ayudar o dificultar el parto. Es famosa por su papel en el nacimiento de Hércules y Apolo. Ilicia era hija de Zeus y Hera, y a menudo se asociaba del lado de su madre para dificultar los nacimientos de los hijos ilegítimos de Zeus. En la época de la preobstetricia es de imaginar la soledad en que ocurrían los hechos con mayores riesgos que los que podrían darse hoy sin asistencia alguna, en retiro, expuesta a la agresividad del entorno, del clima, de la geografía y en particular al de animales y fieras. Todo lo anterior tal vez obligaba a la mujer a controlar el dolor, más bien a vivir el proceso sin gritar para no quedar expuestas ellas, ni sus hijos a ser descubiertos, así como lo hacen las hembras de otras especies. En homologación a otras especies, pero siendo la nuestra solidaria y con la inteligencia que nos caracteriza, la ayuda se condujo a través de la empatía, el espejarse, la ayuda, solidarizarse y aportar algo para el otro, en este caso, la otra. La obstetricia, arte de partear, se define como la acción de un tercero en el arte de acompañar, proteger, cuidar a la madre e hijo en el proceso del embarazo, parto y puerperio. Los primeros pasos en este arte fueron dados también en épocas remotas de la prehistoria y transmitidos de generación en generación, de boca a oreja, como un buen hacer por el otro y la especie. Se acepta que los tetra australianos Thomas Deman, 1733-1815, fue el primero en sugerir que la fiebre puerperal era contagiosa y probablemente ligada a los médicos que atendían a las pacientes. Ignaz Philipp Semmelweis, 1818 a 1865, médico cirujano húngaro que trabajaba como obstetra asistente en un hospital general de Viena, observó la relación de mayor cantidad de infecciones en las pacientes atendidas por estudiantes de medicina y médicos de la sala y concluyó que la infección les era transmitida por ellos. En 1847 introdujo el lavado rutinario de manos con líquido clorado, el que después cambió a lima clorinada, observando con este simple acto una rápida disminución de la mortalidad.
La anestesia fue un gran paso en relación al manejo del dolor en la embarazada y marcó un gran hito en 1847. Kathleen, en 1903, dio otro gran paso tras publicar un tratado de anestesia epidural, introduciéndola en la cirugía obstétrica. En 1911, Stockel la aplicó en el parto normal. En 1906, Enrique Dale descubrió la acción oxitóxica del extracto posterior de hipófisis y en 1913, Watson difundió el esquema para la inducción médica del parto con aceite de ricino, enema de jabón, sulfato de quinina y extracto del lóbulo posterior de hipófisis. En 1916, Kelland creó el forceps que lleva su nombre y que es de uso práctico en la obstetricia actual. J. Kreis también se mantiene vigente, quien en 1925 sostuvo que las bolsas de las aguas era inútil para la dilatación cervical y aconsejaba su ruptura con cualquier grado de dilatación, siempre que no exista desproporción manifiesta. Otro nombre destacado en el rubro es Erich Brach, quien en 1935 preconizó sus maniobras para la atención del parto en podálica, vigente en nuestra Lex Artis. Larga es la enumeración de los múltiples procedimientos incorporados en las últimas décadas, y describir la historia de cada uno de ellos sería imposible. La invitación es tomar conciencia de la abismante diferencia en la velocidad de cambio de hoy comparada a la de ayer. La obstetricia se ha incorporado en el centro de la medicina, las ciencias y la tecnología. Ahí debió estar siempre como pilar de la vida y la reproducción para otorgar a la mujer el reconocimiento a su inversión constante de vida por la vida, su maternidad. En estas breves palabras nos encontramos hoy a los individuos de número, doctor Carlos Ramón Cabrera, especialista en ginecología, obstetricia y medicina materno-fetal. Desde este púlpito de Santo Tomás, el que invoca una solemnidad inigualable a todo médico que logra por sus metas, logros y no ambiciones, por los valores que nos deben guiar hacia el bien común y no personalista, tengo hoy el privilegio de dirigirme a ustedes para darles a conocer parte de la vida y logros de nuestro nuevo y apreciado individuo de número. Nace nuestro académico en Caracas el 23 de mayo de 1955, cuyos padres, Carlos Cabrera Hernández y Luisa Amelia Lozada, eran procedentes de Galicia, descendientes del Marqués de Villaflor por los años 1700, 4 hermanos producto de esta unión. Sus estudios de primaria en el Instituto Escuela Popular Don Bosco, del 63 al 67, y secundaria en los institutos San Martín de Porres y Colegio San Rafael de la Florida. Decide estudiar la profesión de medicina y queda ubicado en Carabobo, en la Facultad de Ciencia de la Salud, Núcleo Aragua, La Morita, siendo la primera promoción egresada de dicho núcleo en el año 1983. Se decide por la obstetricia y ginecología en la maternidad Concepción Palacio, luego de haber atendido su primer parto como interno. En 1985 a 1988, un estudioso a dedicación, realizando numerosas especializaciones y cursos, y nombraré los más importantes según mi apreciación. Doctor en Ciencia de la Salud de la Universidad Central de Venezuela, 2017 a 2019. Maestría en Bioética, Universidad Central de Venezuela. Maestría en Educación, mención Tecnología Educativa, Universidad Central de Venezuela. Especialista en Medicina Materno-Fetal, Maternidad Concepción Palacio. Especialista en Gerencia de Servicios de Salud, Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Docencia en Educación Superior, Universidad Central de Venezuela. Ha sido y continúa como un médico que ha dividido su vida profesional en la asistencia pública y privada, dando mayor dedicación a la labor hospitalaria y educativa sobre otras cosas. Ha fundado posgrados dirigidos hacia la mujer embarazada y su producto, formador de profesionales
tanto en la obstetricia como subespecialidades, que abarcan a la mujer embarazada. Ha sido jefe de varios servicios en su maternidad Concepción Palacio. La ha representado en la coordinación de posgrado de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Central de Venezuela. Pertenece a un sinfín de sociedades relacionadas con la obstetricia, ginecología y medicina materno-fetal. Ha sido merecedor de múltiples distinciones, tal vez la de mayor honor ser la de héroe anónimo, por su labor en la famosa huelga de médicos de 1997, al no dejar desamparadas a las embarazadas en su maternidad Concepción Palacio, distinción que produjo el celo de múltiples médicos y personalidades que con el pasar de los años le han reconocido a él y a otros tantos médicos que defendieron la salud de la ciudadanía, dirigida aún por las mismas autoridades que guían nuestras instituciones gremiales de salud. Como individuo normal, Carlos disfruta estar con su familia, su esposa Kay Fígalo, unión de 40 años, médico especialista en anestesiología, con 3 hijos, el mayor Carl Saúl, internacionalista, Carlos David, médico de igual nombre a su padre, graduado en nuestra Universidad Central de Venezuela, Escuela José María Vargas, y especialista en anatomía patológica, y Carlín Emiliano, licenciado en Ciencias de la Computación. Nuestro estimado Carlos es aficionado al tiro deportivo, con muy altos estándares en el mismo, deporte de alto impacto, ya sea donde ese proyectil impacte. Igualmente es un cinéfilo, disfruta al ver los largometrajes de los 60 y 70 como los actuales. Una mente amplia para los mismos. Le fascina ir a las costas venezolanas y disfrutar de su mar Caribe. Eso sí, debe cuidarse de nuestro abrasador sol, que no lo hay como el nuestro. Soy sincero, a Carlos lo recuerdo de la huelga de médicos por ser quien dio la cara en la maternidad Concepción Palacio, mientras que 5 cirujanos y mi persona, junto a un grupo pequeño de anestesiólogos, continuamos nuestra labor en la emergencia del Hospital Vargas de Caracas. Luego de ahí no supe más de Carlos hasta que ingresó en la academia como invitado de cortesía y luego como miembro correspondiente nacional. Nos fuimos conociendo y viendo su calidad como médico y formador de recursos humanos. Le ofrecí si quería dar clases de pregrado en la Escuela José María Vargas. Entusiasmado me afirmó que sí. Entró a formar parte del equipo de profesores de la Cátedra de Clínica Terapéutica y Quirúrgica B, como profesor asistente de Medicina de Desastre y Técnicas Primarias. Desde su inicio ha sido el coordinador de la misma, llevando esta asignatura de tener una presencia estudiantil en clase de 10% a un 99%. Con múltiples estrategias hemos logrado de tener un solo docente a tener 5 docentes. Le auguro una carrera académica de mérito y no ambiciones a nuestro gran amigo. Solo me atrevo a enumerar estos datos. 98 participaciones como expositor en jornadas y congresos, 22 trabajos publicados en la Gaceta Médica de Caracas, 14 en la colección Racetti, 31 en la revista de Obstetricia, 47 en la Latinoamericana y 13 capítulos de libro. Doctor Carlos Ramón Cabrera Lozada, la Academia Nacional de Medicina, máxima institución científica de la medicina nacional, abre sus puertas para que usted ocupe el sillón 7º y que su vocación de servicio continúe a favor de la academia y de la nación. Para concluir, tengo el honor de dirigirme y a la vez solicitar a la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina que se le dé en nombre de nuestra institución y en el mío propio la más cordial bienvenida al doctor Carlos Ramón Cabrera Lozada, con la seguridad que se convertirá en un baluarte del progreso de nuestra centenaria academia. Señoras y señores.
Muchísimas gracias, doctor José Manuel de Abreu, por su discurso bienvenida. De esta forma, queremos una vez más darle la bienvenida a nuestro querido amigo académico ocupando el sillón séptimo, al doctor Carlos Ramón Cabrera Lozada. Sea bienvenido y fructífera vida como académico y como individuo de número. Muchísimas gracias. Señor secretario, sírvase verificar si se ha cumplido la agenda del día. Se ha cumplido en su totalidad la agenda del acta del día de hoy, señor presidente. Se da por concluida la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. El académico doctor Carlos Ramón Cabrera Lozada invita a un brindis de honor en el patio Cajigal con su familia. Lo llaman en el presidium académico, individuo de número, Carlos Ramón Cabrera Lozada para la foto rigor.